Separado en la semana para adoración, Señor, para la exaltación de tu nombre, Señor, un día donde nuestras mentes están enfocadas en servirte, en aprender de ti, en conocerte, Señor. Un momento donde vamos trabajando para que nuestros corazones vayan inclinándose, Señor, en la obediencia a tu persona, Señor, y sabiendo de que es bueno para nuestras almas, que todo lo que tú preparas para nuestra vida espiritual, Señor, es conveniente, es bueno, es agradable, Señor, es eterno, es perdurable, Señor, y el pecado quiere hacernos creer que no es así, Señor. Ayúdanos a no prestar atención a esa voz, Señor, sino a confiar en que todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, es lo mejor, Padre. Ayúdanos a amarte, Señor, ayúdanos a verte, Señor, con claridad en la página de la palabra, Señor. Desarrolla en nuestros corazones un deleite, una pasión, Señor, por ti. Despierta en nuestros corazones hambre, Señor, por conocerte cada vez más, por conocerte cada vez más en profundidad, Señor, te necesitamos. Y queremos pedirte, Señor, que tú, Señor, uses este tiempo y esta clase también para poder afirmar convicciones en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a afirmar verdades en nuestras vidas, Señor, en función de poder honrarte, Señor, y en función de poder conocerte mejor más. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, no tengo micrófono hoy, así que voy a pedir que me ayuden prestando atención y ayudando con los chiquillos. La última clase estuvimos tratando el tema de revelación, ¿sí? El tema de revelación es un tema muy importante para poder entender la doctrina bíblica. El concepto de revelación es muy importante tenerlo en mente, porque es la forma en la que nosotros vamos distinguiendo y empezamos a tener y a formar criterios para poder entender conceptos que tienen que ver con la confección y con el armado de las escrituras, ¿sí? Si nosotros no entendemos estos conceptos, es importante entender de que va a ser difícil comprender la naturaleza de las escrituras, ¿sí? No sé si han escuchado alguna vez esa expresión, gente que dice tuvo una revelación de Dios, ¿no? Entonces, ese tipo de afirmaciones son afirmaciones que son delicadas si se hacen, ¿no? Porque cuando se utiliza la palabra revelación se está comunicando una idea muy concreta que las escrituras comunican. Y la idea de revelación es la idea de que Dios está hablando y mostrando cosas y hablando de una forma que es totalmente autoritativa, que debería ser registrada en alguna forma y que en ese registro deberíamos tomar como que eso que se está revelando es palabra de Dios, ¿sí? Si yo les preguntara hoy, por ejemplo, ¿podrían hacer la distinción entre el concepto de inspiración, revelación e iluminación? ¿Podrían llegar a hacerlo? ¿Entienden la distinción de esos tres conceptos? O sea, yo lo que entendí el otro señor José era que la revelación era cuando Dios se mostraba, ¿no? Dios muestra, y la revelación en general que ves en la creación, en lo que vemos, y
directamente a, por ejemplo, Moisés arriba de... Bueno, Sí, más o menos, sí, sí. así, o en la zarza, o... ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre inspiración y revelación? La revelación es cuando directamente Dios habla y el profeta escribe con él. Y la inspiración es cuando, por ejemplo, Dios no le habla a Lucas, cuando escribe Lucas directamente es inspirado por el Espíritu Santo y escribe Claro. según los datos que él recapitula. Está bien el ejemplo de inspiración, está bien el ejemplo de inspiraciones, está bien. Pero, claro, la revelación es el acto de Dios de mostrar, de revelar, ¿cierto? Y la revelación es un concepto general, ¿no? Porque Dios ha establecido tres formas en las que Él revela quién es Él, ¿cierto? Y la revelación tiene que ver esencialmente con el hecho de mostrarse Él tal cual es, ¿no? Ahora, hay tres formas en las que Dios se revela. Él se revela por medio de la... No, por medio de la... ¿Cuál es la primera revelación? No, hay una que es antes que la palabra. Su hijo. No, la revelación general, la que ¿se acuerdan cuando entienden el concepto de revelación general? Para poder entender el concepto de revelación general tenemos que ir a Romanos capítulo 1. La revelación de Dios no tiene que ver solamente con las escrituras, tiene que ver con un acto que Dios está haciendo, ¿sí? En función de darse a conocer. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impía injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuál es la primera forma en la que Dios se revela? La primera forma en la que Dios se revela es por medio de su creación. Cuando vos ves el día, la noche, las estaciones, cuando vos ves el cosmos, el universo, cuando vos contemplás la forma en la que el universo está funcionando, el lugar donde nuestra galaxia está, el lugar donde nuestro sistema, ¿cierto?, solar está, vos ves toda una coordinación y un equilibrio que lo único que queda detrás de todas esas evidencias es pensar en una mente inteligente. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la composición del hombre, ¿cierto? Las células actuando por medio de la sangre, bueno, conocemos la biología, ¿cierto? El hombre ve una máquina perfecta funcionando y detrás de eso, ¿qué hay? Hay una revelación, hay una mente pensante, una mente inteligente que está viendo, ¿cierto? Y que está coordinando y que ha creado todas estas cosas. Entonces, todo lo que nosotros de Dios podemos conocer, primero lo podemos conocer por medio de las cosas hechas, ¿no? Salmo 19. Lo han leído seguramente el Salmo 19. Pero no sé si habían notado que el Salmo 19 tiene los dos conceptos de revelación, ¿sí? En Proverbios. Difícil leer ahí eso. Si vos vas al Salmo 19, mira lo que dice la primera parte del Salmo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz. Desde el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y en este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda en su calor. Fíjate que acá todo lo que el salmista está diciendo es en relación a qué. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista acá? Estos primeros 6 versículos del Salmo 19, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando el salmista? De revelación general, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, un día habla, no hay lenguaje por toda la tierra, en ellos puso tabernáculo para el sol, ¿cierto?
en un extremo de los cielos, su salida, el curso del término de ellos, no hay quien se esconda de su valor. Ahora se está hablando de la revelación general, ¿sí? Revelación general. Pero la revelación general no es la única revelación que hay, ¿no? Hay otra forma de revelación. Fíjate lo que dice el versículo 7. Y este es el salmo de la revelación, este es el salmo para poder comprender la doctrina de la revelación. Porque el salmista, muchos años antes de que Pablo escribiera Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, David, ¿cierto?, está escribiendo este salmo 700 años antes de Cristo, más tiempo, y está hablando de estos dos conceptos. Entonces, por un lado, David reconoce que Dios se revela por medio de las obras que él ha hecho. Las obras que él ha hecho comunican y revelan quién es Dios, pero fíjate cómo sigue el salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Te das cuenta? Acá el salmista está viendo las dos formas en las que Dios se revela. Por un lado, la revelación general. Dios hablando desde lo que Él creó. Lo que Él creó comunica los atributos de Dios. Lo que Él creó comunica quién Dios es. Lo que Él creó está contándole a todos los que pueden ver, hay un Dios verdadero. Dios se ha revelado desde lo que creó. Pero no es la única forma de revelación de Dios. Hay otra revelación, ¿cierto? Que es importante entender, que es la revelación escritural, y es la que está descrita en el versículo 7 en adelante. Entonces, tenemos que resumir esto. La revelación es el acto de Dios de mostrarse a sí mismo. Es el acto de Dios de mostrarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando una persona dice que tiene revelación de Dios, ¿sí?, lo primero que deberíamos preguntarnos es si esto es verdad, si es verdad que esta persona tiene revelación de Dios. Lo que tendríamos que ver es cómo esto que esta persona que está diciendo que tiene revelación de Dios estaría actuando en consonancia con esta definición de revelación. Porque la revelación estrictamente está hablando de cómo Dios se está mostrando a sí mismo. Cómo Dios se está mostrando a sí mismo. Entonces, eso... La revelación general, sí somos testigos. Ya no existe la revelación personal. Creo que está cerrado acá, primo. Me parece que quiere ir por eso. Sí, perdón. ¿Cómo, perdón, Flor? Aparte de la revelación. La revelación general que somos testigos de esta revelación de Dios. No existe ya no existe una que se terminó revelando, no existe más una revelación. Claro. Pero digamos que la revelación no está relacionada solamente con la confección de las Escrituras. La revelación es una doctrina que básicamente enseña cómo Dios se muestra a sí mismo. Esa definición es importante. Entonces, cuando una persona dice que está teniendo revelación de Dios, lo que primero tenemos que traer a nuestra mente es, cuando una persona dice que está teniendo revelación de Dios, lo que está diciendo es, Dios se está mostrando a través de lo que esta persona va a decir, ¿sí? Y ese concepto es importante separarlo. Esta persona no está dando revelación de Dios, porque no tiene nada que ver con la revelación. La revelación de Dios comunica sus atributos, ¿cierto? Las obras de Dios comunican el carácter de sus manos, ¿cierto? Las Escrituras hablan de los atributos de Dios, no está hablando del alma. Entonces, es importante entender que cuando hablamos de revelación tiene que ver con eso, Dios mostrándose a sí mismo. Hay una forma más de revelación que es importante entender, que está en Hebreos capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta? Acá hay otra forma de revelación. Juan capítulo 1. Dejen el dedo ahí en Hebreos, no lo pierdan. Pero vamos a Juan capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. ¿Sí? Versículo 18, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Ven la relación que hay entre Hebreos 1 y 2 y Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 y versículo 18? ¿Cuál es la relación que ven? ¿Y qué Dios está mostrando a través de su Hijo? ¿Y eso qué es? Revelación. Ahí tenemos otro aspecto de la revelación. Entonces hay tres formas o hay tres conceptos, tres criterios que deberíamos crear en nuestra mente con respecto a la revelación, ¿sí? Hay revelación general, hay revelación escritural y está la revelación por medio del Hijo, ¿sí? Esas son las formas en las cuales Dios ha decidido revelarse: por la creación, por el Hijo o por las Escrituras. Ahora, si alguien viene a vos y te dice, está cerrado acá, mano, hay que ir por eso. Si la revelación tiene como objetivo mostrar quién es Dios, ¿qué deberíamos hacer nosotros cuando una persona, por ejemplo, viene y te dice, tengo revelación de Dios para vos? ¿Qué le dirías a esa persona? Señálame en qué parte de la escritura me estás revelando. Bueno, pasa que la escritura ya fue revelada y esta persona dice que tiene nueva revelación de Dios. ¿Qué es lo primero que deberíamos evaluar si una persona nos dice algo así? ¿Qué está mostrando a Dios? No, primero no escuchar. Entiendo que Dios ya se reveló y decidió hacerlo por medio de la creación, por medio de la... Pero imagínate que vos no tenés todos los conceptos acerca de los dones y de la profecía y no tenés nada de eso, ¿cierto? Vos solamente tenés esta enseñanza. Borrá todo lo que tenés en este momento, no lo borres de manera permanente. Pero imagínate que estás acá en este momento y vos, viene una persona y vos fuiste a la escuela dominical y te enseñaron que la revelación de Dios es el acto de Dios de mostrarse a sí mismo, ¿cierto? Si le muestra a Dios. Claro, lo primero que tendríamos que evaluar es si lo que esta persona está diciendo que está recibiendo de parte de Dios está mostrando a Dios en sí mismo. Entonces, claramente cuando nosotros pensamos en una persona que habla de esa manera, tendríamos que pensar lo que esta persona está atribuyéndose es que él tiene la capacidad, por medio de lo que va a decir, mostrar quién es Dios. Eso es algo muy serio. ¿Qué otro aspecto sería importante resaltar cuando una persona dice que tiene revelación de parte de Dios? No solamente que va a mostrar, sino que lo que él va a decir debería ser considerado de la misma manera como nosotros consideramos el resto de las Escrituras. Porque la revelación comunica de una manera firme, constante y segura quién es Dios. La creación es inamovible. Por más de que vos quieras cambiar el hecho de, no sé, yo soy de team frío, a mí me gusta el frío, ¿no? Por más de que yo quisiera que diciembre, enero y febrero fueran meses fríos, por más de que yo lo quisiera, no lo puedo cambiar, es inamovible, Dios lo ha diseñado de esa forma. Y ese sistema cíclico muestra que orden, ¿cierto? No lo puedo cambiar. Las Escrituras, ¿se pueden cambiar? No se pueden cambiar. O sea, las Escrituras no se pueden cambiar. Lo que fue dicho, ya fue dicho y eso es lo que comunica de Dios, ¿cierto? Lo que fue dicho, ya fue dicho y comunica una idea concreta de Dios. Entonces, de la manera que no puedo cambiar las estaciones o no puedo cambiar ningún aspecto del cosmos, del universo, tampoco puedo cambiar lo que Dios ya ha dicho, ¿no? Ahora, la pregunta que seguiría es, ¿puedo seguir añadiendo a lo que Dios ya ha dicho de sí mismo? Supongamos que sí. Imagínate que sí. Imagínate que una persona viene y dice que tiene revelación de Dios y vos no tenés ninguna noción acerca del canon bíblico, no tenés ninguna noción acerca de la doctrina de la bibliología, no tenés claridad acerca de la doctrina de la inspiración, no tenés ningún tipo de claridad con respecto a eso, ¿no? Y una persona viene y te dice, tengo revelación de Dios, y vos solamente tenés esta enseñanza. Entonces, lo que vos tendrías que decirle a esta persona es,
Bueno, está bien, vas a revelar algo. Primero tienes que entender que yo entiendo por revelación que lo que una persona pueda recibir de parte de Dios va a comunicar a Dios. Entonces, lo primero que vamos a pensar es eso. Segundo, lo que vos puedas decir acerca de Dios va a ser lo suficientemente autoritativo para que las palabras que vos dices sean anexadas a todo lo que la Biblia ya ha dicho. Lo que la Biblia ya ha dicho no se puede cambiar. Pero imagínate que yo tengo una mente que piensa que se podría, o que Dios sigue hablando, se puede añadir. Entonces, ¿estás dispuesto a que tus palabras estén lo suficientemente disponibles a la observación, a la evaluación, al escrutinio, para considerar si las palabras que vos estás diciendo son lo suficientemente autoritativas para anexarlas a la palabra de Dios? Y entonces ahí la persona va a tener más miedo de decir que tiene revelación de Dios, ¿cierto? Claramente, sin tener todas las doctrinas acerca de los dones que se salvan, sin tener ningún tipo de influencia carismática, cuando vos vas al concepto de revelación, lo primero que pensás es no, ¿cierto? No ocurre de esa manera. Ahora, les cuento un caso, ¿sí? Estoy hablando con un pastor el miércoles de esta semana y uno de sus líderes empieza a enseñar en una clase de escuela dominical bibliología y él empieza a filosofar en medio de la clase. No es que tiene un argumento, no es que él tiene una postura, pero él empieza a filosofar y a decir, bueno, ¿quién nos dice a nosotros o quién tiene la autoridad para decir que el canon bíblico ya se cerró? ¿Cierto? ¿Qué piensan de esa expresión? ¿Quién de nosotros tiene la autoridad para pensar que el canon bíblico ya se cerró? ¿Dónde lo dice? Al final, en el Apocalipsis, cuando dice Juan, amén. Tiene su lógica. Bueno. Otro argumento un poquito más sólido. Como que hay una Apocalipsis cuando dice de que guarda tus palabras. Vamos a leer, dale, vamos a ¿quieren ir a Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis, vamos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos vosotros. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bueno, una persona me diría, bueno, acá tenés palabras conclusivas para toda la Biblia, ¿no? Porque es el último libro que se escribió y estas palabras son... Pero fíjate que lo que dice ahí es de esta profecía. Habría que pensar si esta profecía abarca todas las escrituras o está pensando solamente en el libro de Apocalipsis. ¿Qué piensan? ¿Es todas las escrituras o es el libro de Apocalipsis? Yo creo que todo, porque al decir de estas profecías está haciendo mención del Antiguo Testamento. Me encanta porque ahí te metiste en un dilema gramatical. Fíjate que dice de esta profecía. Ya. O sea, lo que está diciendo acá Juan no es que él está abarcando todas las escrituras y que ahora nada se puede añadir a ellas. Lo que está diciendo acá, esta profecía, tiene que ver con el libro específicamente de Apocalipsis. Juan está terminando su escrito y él sabe y él es consciente que su escrito ha terminado en este punto, y entonces él está haciendo como un sello, diciendo, ese es el límite, esta es la frontera de mis palabras, ¿sí? De lo que Dios me ha revelado. Si alguien añade a mis palabras algo, el tal va a ser borrado del libro de la vida. No se puede añadir a esta profecía absolutamente nada. Pone un sello y lo cierra, pero es para el libro de Apocalipsis. ¿Cómo sabemos que el libro de Apocalipsis fue la última parte, la última pieza del rompecabezas, de toda la Biblia, ¿cierto? Sí, Manu. De edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas como personas que Dios está edificando, o sea que incluso para incluir, después de hablar, no va solo edificando en eso. Claro. Entonces, yo pienso que los últimos apóstoles y como la última, con la autoridad como para la escritura, ese es un hermoso argumento, ¿no? El Señor con esa expresión
que nos construimos sobre la enseñanza de los apóstoles, lo primero que tendríamos que entender es que hay un límite para la revelación. La revelación tiene que ser sobre la enseñanza apostólica, ¿sí? Todo lo que los apóstoles enseñaron es el fundamento de todo lo que nosotros creemos. Fíjate que Cristo no escribió ningún libro de puño y letra, fue todo por medio de sus apóstoles. Esto es una cuestión de diseño. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hacemos con libros como Hechos, como Lucas, como Marcos, como Santiago? ¿Entienden la naturaleza de la pregunta? Puede ser. ¿Por qué Lucas fue apóstol? No. ¿Marcos fue apóstol? No. ¿Santiago fue apóstol? Claro, la pregunta sería, ¿por qué algunos sí y otros no? Porque hay otros, ¿no? ¿Cómo? No digo, ¿por qué unos libros sí y otros no? Porque hay otros libros que son históricos Que no están bíblicos. incluidos. Además, la Cosa Católica tiene libros que se un poco, pero no están dentro de lo bíblico, histórico. Claro. Bueno, primero tenemos que entender que hay un límite. Según el argumento de Manu, que es un argumento válido, la enseñanza apostólica es el límite de la revelación escritural, o sea, de lo que Dios ha dejado de manera concreta. No la revelación general, sí la revelación escritural. La revelación escritural tiene un límite y es toda la enseñanza, toda la revelación escritural se apoya sobre la enseñanza apostólica, ¿sí? Ahora, Lucas no fue un apóstol. Marcos no fue un apóstol, Santiago no fue un apóstol, Judas no fue un apóstol. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, si ellos no fueron apóstoles, ¿por qué nosotros tomamos como autoritativa la palabra de Lucas, de Marcos, de Santiago, de Judas? ¿Fueron algunos apóstoles? Bueno, eso es muy importante, hubo supervisión apostólica. Si bien no fueron apóstoles, hubo supervisión apostólica, tanto en los escritos de Lucas, como en los escritos de Marcos, como en los escritos de Santiago, hubo un reconocimiento apostólico en los escritos que ellos hicieron, que no se hicieron sobre otros escritos, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya supervisión apostólica hace que esos textos representen la enseñanza apostólica sobre la que nosotros nos fundamos. Entonces, lo que tenemos que entender es esto: la revelación escritural tiene un límite, como la revelación natural o general tiene un límite, la revelación escritural tiene un límite. Entonces, cuando una persona viene y te dice, yo traigo revelación de parte de Dios, una de las primeras preguntas que tendrías que hacer, ¿cuál sería? De acuerdo al argumento de Manu. Si una persona viene y te dice, tengo revelación de parte de Dios, vos le vas a contestar a esa persona con una pregunta. ¿Cuál sería una pregunta? Pensando en el argumento de Manu. ¿Qué supervisión apostólica tiene? Claro, ¿qué supervisión apostólica tiene, no? ¿Cómo lo que vos vas a decir como revelación de Dios concuerda con la enseñanza apostólica, ¿no? Con la enseñanza apostólica. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora, ¿entendemos revelación? ¿Sí? ¿Entendemos revelación? Ahora, entendiendo revelación, necesitamos distinguirla de inspiración, ¿sí? Inspiración. Entonces, ¿qué es inspiración? Inspiración tiene que ver con otro acto de Dios distinto que implica muchas cuestiones alrededor del concepto de inspiración. Número uno, inspiración tiene que ver con la coordinación de Dios en su providencia para llevar a los hombres que Él ha elegido para comunicar su revelación escritural a que escriban con precisión lo que Dios ha querido comunicar, ¿sí? Con precisión lo que Dios ha querido comunicar. La enseñanza de este concepto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 16. Antes de leer este pasaje para seguir afirmando el concepto de inspiración, revelación, viene el otro día una pareja y me dice, me cuenta una anécdota de un hombre. Bueno, no, esto mejor lo dejo para después. Después lo dejo para pensar. El domingo que viene le voy a tirar el ejemplo
y ustedes van a tener que responderle en un tráfico práctico. Capítulo 1, versículo 16 de 2 de Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder de Dios y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos con Él en el Monte Santo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Este texto es un texto fundamental, porque Pedro lo que está diciendo acá, está diciendo lo siguiente: yo vi con mis ojos, oí con mis oídos la voz del Padre que decía: este es mi Hijo. Él está haciendo referencia a un momento, es la transfiguración. La transfiguración es el momento que Él está teniendo en mente, ¿sí? Es el momento que Él está teniendo en mente. Pero aún teniendo esa experiencia de haber visto a Cristo transfigurado, Pedro dice algo muy fuerte acá, en el versículo 19, ¿no? Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Pedro no toma por falsa su experiencia, ni por inconsistente, ni por inválida, ni por ilegítima. Él dice: mi experiencia fue real, fue verdadera. Yo no les estoy diciendo quién Cristo es de acuerdo a mi parecer. Se lo estoy diciendo de acuerdo a lo que han visto mis ojos, han contemplado mis ojos. Entonces ahí Pedro dice esto, pero cuando va a la palabra dice que aunque su experiencia es legítima, aunque lo que sus ojos vieron fue real, aunque lo que sus oídos escucharon fue real, hay un lugar más seguro. ¿Y cuál es ese lugar más seguro? El lugar más seguro es la palabra profética. Los textos que han sufrido la inspiración. Los textos que han sufrido la inspiración son el lugar más seguro, son el lugar más seguro. Esto es algo muy importante de afirmar, ¿no? Porque lo que están diciendo es que estos hombres que hablaron en nombre de Dios lo hicieron bajo el acto de la inspiración. El acto de la inspiración es algo de suma importancia. Si vos no entendés el concepto de inspiración, no puedes entender, por ejemplo, el concepto de predicación expositiva. Para poder entender predicación expositiva, primero tenés que entender inspiración. Porque cuando nosotros pensamos en la Biblia, tenemos que pensar en que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Fue la Biblia escrita por hombres? ¿Fue la Biblia escrita por hombres? ¿Fue escrita por Dios o fue escrita por los hombres? Escrita. ¿Por quién fue escrita? Por hombres, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro escrito de otros hombres? Que esos hombres escribieron bajo el acto de Dios inspirándoles. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Ustedes no tienen la guía? ¿Ustedes no hacen escritos guiados por el Espíritu Santo? Cuando hacen el devocional, por ejemplo. ¿Están guiados por el Espíritu Santo o no? Están guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Lo que ustedes escriben, cuando ustedes están haciendo el devocional, por ejemplo, tienen ahí el texto y están lidiando con el texto y están orando al Señor para que Él les permita ver las profundidades de su palabra. Y el Espíritu Santo responde a eso y ustedes pueden ver lo que antes no veían. ¿No están siendo guiados por el Espíritu? Sí. ¿Y están escribiendo en su devocional guiados por el Espíritu? Ahora, ¿por qué ese cuadernito de 1 Corintios no tiene la misma autoridad que este libro si fue escrito? Porque ya lo dice la Biblia. Bueno, es un buen argumento porque está basado en algo que ya se dijo. Bueno, pero ¿cómo está cerrado? Bueno, pero volvemos al punto. ¿Qué es lo que hace que estos textos
Vayamos a otro. Hay otras cartas de Primera de Corintios, ¿no? ¿Las tenemos a disposición? No. ¿Sí? Hay cartas que tenemos a disposición. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Ah, mira, pensé que estaban perdidas. No, están a disposición. No están a disposición. Ah, mira. ¿A dónde? Vos entras a internet, buscas Primera Epístola de Pablo a los Corintios y está. ¿Cómo te entiendes? ¿Por qué razón ese texto no es inspirado o no se contó como inspirado y los demás textos de primera, o sea, serían en realidad la segunda y la tercera carta de Pablo a los Corintios, sí se toma como un texto inspirado? Por la misma razón de ¿Quieres dejarla abierta? Así entra más luz. Porfa. Por la misma razón que no están los escritos que hoy tenemos en la Reina Valera, que lo tienen en la Biblia católica. Hoy no recuerdo, pero ahí la había visto porque tienen errores que se contradicen, entonces no lo toman como inspiración. Bueno, puede ser. Ahora, pensar, por ejemplo, hay libros, el argumento de Manu, por ejemplo, de la enseñanza apostólica se limita mucho a la enseñanza neotestamentaria, pero por ejemplo en el Antiguo Testamento hay libros que fueron escritos por hombres que no tienen errores, no tienen contradicción teológica. Por ejemplo, los libros de los Macabeos, que hablan del tiempo del posexilio, ¿sí? Son libros históricos, son libros útiles, son libros que vos deberías leer para poder entender, por ejemplo, mejor los evangelios, porque esos libros no se toman como inspirados. Ahí le pregunto un poquito. Tenemos que entender por qué la Biblia o los libros que hoy contemplamos en las Escrituras son considerados como textos autoritativos y por qué se ve en ellos las marcas de la inspiración. Y si es la inspiración el elemento que hace que estos textos sean distintos a los Macabeos, sean distintos a la primera carta de Pablo, o sean distintos a tu devocional, tiene que ser distinguible y claro en nuestra mente, ¿no? ¿Por qué razón esto que fue escrito por hombres es distinto a cualquier otro libro escrito por hombres? Bueno, hay ciertos condimentos. Número uno, estos hombres, dice la Escritura, fueron inspirados por Dios. La iglesia, el pueblo de Dios, reconoció que lo que estos hombres estaban hablando, lo estaban hablando en el nombre de Dios, ¿sí? En el nombre de Dios. Entonces, por ejemplo, si vos seguís más adelante, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Te das cuenta? Acá Pedro está reconociendo en textos que Pablo ha escrito que lo que Pablo está diciendo está a la par de las escrituras. ¿Por qué nosotros tenemos el canon bíblico como lo tenemos? Porque hubo un reconocimiento en las audiencias originales que dijeron, esto va más allá de Pablo, esto va más allá de Pedro. Y hay textos y hay cartas que Pablo escribió donde la gente la escuchó y dijo, no, estas son palabras de Pablo, no hay nada más que lo que Pablo está pensando, lo que Pablo está queriendo decir. Pero hubo textos donde la gente pensaba, no, hay algo más en estos textos que lo que Pablo está queriendo decir. Y entonces ellos se dieron cuenta y pudieron reconocer que estos textos, aunque había muchos textos de Pablo, habían algunos textos que ellos empezaron a atesorar porque veían que venían de parte de Dios. Y hay ciertos principios que son importantes reconocer. Número uno, consistencia teológica. Había una consistencia en lo que decían que ellos reconocían que venía de parte de Dios. Segundo, preservación. Hay otra cosa que también es interesante. Hay textos, nosotros no tenemos todas las cartas que Pablo escribió, pero los textos que fueron inspirados sí fueron preservados. Y Dios se ha encargado de que la providencia que Él controla preserven ciertos textos que en comparación a otros textos Él no ha preservado.
Tercero, utilidad. Este líder de esta iglesia con el que yo les contaba que estaba hablando el miércoles, una de las cosas que yo le decía es, si en el caso hipotético de que apareciera un libro inspirado en nuestro tiempo, llegase a aparecer, una de las cosas que yo le preguntaría a este hombre es, ¿qué pasó con ese texto a lo largo de todos estos siglos? Porque la palabra de Dios es permanente, es fiel, es útil para redarguir, ¿cierto? Y si ese texto recién se está descubriendo en el siglo XXI, ¿qué pasó con toda la historia de la iglesia que no pudo tener a disposición ese texto? ¿Cómo la iglesia podría haber contado con todo el consejo de Dios si no tuvo ese texto a disposición? ¿No? Ahora, entendemos, Dios ha diseñado su palabra, la ha preservado, la ha inspirado, ha sido reconocida por su pueblo, pero además ha sido usada para edificar la iglesia. Entonces, no hay posibilidad alguna de que hoy nosotros pensemos en la idea de que hay nueva revelación de Dios, hay nuevos textos inspirados. No hay posibilidad alguna. Las Escrituras nos enseñan esto y debemos afirmarlo de esta forma. Ahora, cuando vuelvo al punto donde me había quedado, para entender predicación expositiva tenés que entender inspiración, porque la inspiración es el elemento que hace que estos textos escritos por hombres, estos textos que fueron escritos por hombres, sean distintos. La inspiración. Cuando vos entendés el concepto de inspiración y entendés que eso es lo que, de ahí es donde emana el poder de las Escrituras en la inspiración bíblica, entonces lo primero que vas a empezar a tener en tu corazón es el deseo profundo de querer entender esta doctrina, el deseo profundo de querer delimitar esta doctrina. Esta es una doctrina que ha estado en mucho debate en el último siglo y que se han hecho concilios. Por ejemplo, el concilio de Chicago a mediados del siglo pasado fue un concilio sumamente importante para poder entender las definiciones básicas de la inspiración. Predicación expositiva, que es un concepto que va a venir mucho más adelante en esta clase, no lo vamos a tratar ahora, pero lo quiero anticipar, requiere que vos entiendas esto, porque la predicación expositiva es el camino que lleva a una persona al momento de la inspiración. La mente de Dios se une con la mente de un hombre para comunicar de manera perfecta lo que Dios ha querido decir. Eso es inspiración. La mente de Dios se une a la mente del hombre para que la mente del hombre está teniendo comunique de manera precisa, de manera perfecta quién Dios es. Ahora, les hago una pregunta. ¿Tienen problemas de comunicación en su matrimonio? Con la cara de alguno. Vos no hagas cara. ¿Tienen problemas de comunicación? A lo largo de toda la historia han habido problemas de comunicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunicación humana está afectada ¿por qué? Por el pecado. Ahora, pregunta, si los que hablaron fueron hombres, ¿hay posibilidad de que la Biblia tenga errores? ¿Entienden la pregunta? Si los que hablaron fueron hombres, ¿hay posibilidad de que hayan errores en la Biblia? No, yo creo que no, porque fue alineado a la mente de Dios. Esto no es cualquier comunicación. El concepto de inspiración, una vez estaba hablando con un hermano de la iglesia que me cuestionaba esto acerca de la predicación expositiva. ¿Cómo podemos llegar a saber que la intención original del autor, de alguien que escribió un texto hace muchos siglos atrás, nosotros podríamos llegar a la convicción de qué es lo que él tenía en mente? Bueno, número uno, perspicuidad. Perspicuidad. Las escrituras fueron diseñadas para ser conocidas, no para ocultar. Es revelar, es revelación, ¿cierto? La intención de las escrituras es dar a conocer, no es ocultar. Entonces, primero entendemos la perspicuidad. Las escrituras fueron dadas de manera clara para que sean entendidas. Segundo, las escrituras fueron dadas en el marco de la inspiración. Lo que hace la inspiración es proteger, es cuidar, es preservar, es asegurarse de que lo que estos hombres dijeron, aunque estos hombres comunicándose podrían haber cometido errores, en este momento, bajo el efecto de la inspiración, no hubo ningún tipo de error.
Estos hombres se podían errar comunicándose sin duda alguna con sus esposas, con sus conciudadanos, con sus allegados, con sus familiares. Pero en el momento de escribir los textos inspirados, no había error alguno. El Espíritu Santo supervisó para que las palabras de estos hombres, bajo el efecto de la inspiración, no tuvieran un solo error. Entonces nosotros estamos, cuando vamos a las Escrituras, estamos frente a la presencia del único texto inerrante, sin fallas, sin faltas, escrito por hombres. O sea, se puede conocer y no tiene error. Eso es algo sumamente emocionante. Sí, José. Entonces, como algunas cartas que no aparecen, porque seguramente hay algunos errores escriturales. Sí, una de las cosas que quizás la iglesia evaluó a la hora de ver estos textos era la calidad humana que tenía y no la calidad divina. Entonces, seguramente en esa calidad humana veían ciertos errores. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Primera de Corintios, te das cuenta de que Pablo ya les había escrito con respecto a algunas cosas. Pero ese primer escrito no había sido lo suficientemente claro y por esa razón es que en la primera carta a los Corintios hay una necesidad de clarificar cosas. Entonces ahí es como que Pablo empieza a hacer y a responder preguntas, porque la primera carta había dejado muchas preguntas, no había sido lo suficientemente clara para que la iglesia se apoyara sobre esa primera carta. Entonces la iglesia no la tomó como de parte de Dios, sino como un consejo humano basado en criterios espirituales, con cierta autoridad porque venían de un líder espiritual, pero no con el carácter divino de Primera y Segunda de Corintios como nosotros la tenemos en nuestra Biblia. No recuerdo en qué evangelio está, dice que dice que si se escribiese todos los milagros y las cosas que hizo Cristo. Juan capítulo 1, versículo 21, sí. No cabrían en todos los libros del mundo, sí. ¿Dónde vamos a eso? Eso no tiene que ver con la clase, pero te lo respondo así rápido. Eso se llama una hipérbole. Es una hipérbole. Sí, la intención del autor de ahí no es decirte que si se escribiera libros donde se escribieran las obras de Cristo no podrían caber en el mundo. Lo que te está diciéndote, las obras de Cristo fueron muchas, esto es solamente un resumen. Él está utilizando un recurso literario. Entonces, cuando pensamos en predicación expositiva, pensamos en el ejercicio y la disciplina de acercarse lo máximo posible a ese momento de la inspiración. Por eso vamos y usamos elementos contextuales, por eso estudiamos elementos contextuales, por eso indagamos acerca del autor, de su intención, indagamos acerca de sus palabras, ¿no? Porque una de las cosas interesantes que también tenemos que entender es que todas las palabras fueron orquestadas para comunicar de manera perfecta. No hay error alguno en las palabras de los textos inspirados, no hay ningún tipo de error. Por eso estudiamos con detalle la gramática, porque cada una de esas cosas fueron confeccionadas con delicadeza en las escrituras. ¿Hicieron el taller de la página 47 del libro? ¿Trajeron el libro? Trajeron el libro, ¿no? No. Dios los juzgue. No. Bueno, entonces, ¿nadie tiene libro? Manu no tiene libro, José no tiene libro. Bueno, entonces vamos a hacer una gran ronda. Yo me tengo que ir a la clase de miembro, porque están allá como ovejas sin pastor. Y vamos a hacer el taller de la página 47. Todas las preguntas que te surjan de esto que estamos hablando, necesito que las escribas y las tratemos la semana que viene, ¿sí? ¿Vamos?